Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada quisiera ofrecer una disculpa por el formato en el que se está presentando este trabajo, pero por situaciones ajenas a nosotros y nosotras, nuestra asistencia no pudo llevarse a la práctica. Sin más, por el momento, les deseamos un buen congreso, buenas proyecciones en trabajo, en investigación, y que estos espacios sigan en pro de futuros y futuras investigadoras e historiadores. Bien, el siguiente tema que les voy a presentar es un bosquejo sumamente general de cómo se desarrolló el comercio sexual en la ciudad de Campeche hacia 1930 a 1958. Este es un proyecto de mi tesis y que primeramente acoto el concepto de comercio sexual porque conforme leía los trabajos me daba cuenta que la prostitución quedaba redimida a un grupo muy selecto que eran las mujeres y siempre se centraba en el protagonismo de ellas. Y claramente no es que yo estuviera en contra, sino que me pareció importante vislumbrar aquellos otros sectores, como el aparato, bueno, lo hace la doctora Fabiola Bailón, el aparato médico, el aparato legal, pero no tan solo ellos, sino saber quiénes estaban involucrados y cómo estaban actuando, ¿no? Bueno, realmente este concepto es bastante práctico para dicho trabajo. La temporalidad que manejo queda sujeta a la documentación que existe en el archivo municipal y pues lamentablemente no puedo ampliarla o no puedo acotar con anterioridad cómo se gestó, cómo se desarrolló dicho proceso social, porque las fuentes se encuentran escasas. En Campeche hay poca cultura archivística o nula cultura archivística. Estamos hablando que la creación de los archivos y la separación de los mismos se da para los 80, bueno, la separación del general al municipal a finales del 80 y a principios de los 90. Y bueno, hago mención de ello porque en algún momento es como muy común encontrar catálogos en torno a la prostitución y pues la imagen de la mujer que trabajaba o que ofrecía un servicio, los datos de ella, del lugar de origen, la edad, shalala, ¿no? En Campeche existió este documento, lamentablemente se encuentra extraviado porque al preguntar por él me dijeron que el archivo municipal lo debía tener y el municipal me dijo que nunca lo tuvo. Entonces en el general, en ese proceso se extravió. Igual es como secreto a voces que personas se llevan los documentos, o se llevaron los documentos, perdón. Bien, sí, bueno, procedo a describir el sistema reglamentarista que si bien en Campeche hasta siglo XX se deja ver que en la práctica sigue vigente ese modelo, perdón. El sistema reglamentarista es un modelo francés que, pues, para la redundancia, se importa y se lleva a la práctica hacia 1865. Hacia los 80 del siglo XIX se expande en las provincias, dependiendo de la cantidad de las personas que vivieran en ella y, bueno, a circunstancias e inclinaciones también políticas. En Campeche, el sistema reglamentarista, de acuerdo al dato de la doctora Fabiola, apuntaba que hacia 1911. Sin embargo, este dato lo tuve que consultar con ella porque yo no encontré el reglamento y me comentó de dónde lo extrajo. Entonces, a lo que alude ese dato es precisamente a una noción de salubridad de cuestiones públicas, porque en la primera década de los 20 había un hincapié por evitar la proliferación o contagio de la sífilis. Entonces esta enfermedad llegaba a dañar no tan solo a la cuestión de salud, ¿no?, sino también era una cuestión de moral, manchaba, perdón, a las buenas familias, ¿no?, a las buena moral. Y bueno, el sistema reglamentarista protegía a los hombres y los convertía en víctimas porque ellos siempre se encontraban amenazados por las enfermedades, siempre se encontraron en el anonimato.
Y en los estudios que igual hace la doctora Fabiola Bailón junto con Fernanda Núñez, dejan ver que estos modelos protegían a la figura varonil. La doctora Ana, perdón, no recuerdo el nombre, luego les pasaría el dato. En una entrevista, en una tertulia de historiadores, comentaban sobre el modelo liberal que acontecía en el aspecto del divorcio. Entonces, esta doctora apunta que las reformas liberales eran mente misóginas porque dejan sin identidad a la mujer. En este caso, el reglamentarismo era un modelo de tipo también liberal, ¿no? Y que en ese momento el Estado pasa a apropiarse para el siglo XIX como una empresa, ¿no?, de la prostitución. Por lo consiguiente, lo encontramos también en siglo XX, también que vuelve a una industria, ¿no? Y encontramos a las prostitutas no con derechos ni salario fijo, pero sí la encontramos como algo permitido. Entonces, podemos decir que el sistema reglamentarista hasta la segunda mitad del siglo XX en Campeche siguió vigente. Estamos hablando que hacia los 70s ya se excluye la zona de tolerancia que se encontraba en el centro, intramuros, cerca de la ahora ex cárcel municipal, y que quiere decir que este modelo ya había quedado obsoleto. Actualmente hay dos corrientes para entender la cuestión de la prostitución dentro de los grupos feministas. Estamos hablando del abolicionismo, que es hablar, síntesis, la trata de blancas, ¿no? Ver que todas las mujeres dentro del servicio están como involucradas en ellos o en medios violentos y volverlas víctimas. Y el sistema reglamentarista solo pasa a ser regulador. No es estar en favor de uno o de otro, pero distintos países europeos han optado por modelos análogos a los que les menciono, entre otras vertientes, y bueno, cada uno tiene su reacción. El abolicionismo lo que hizo fue acelerar procesos violentos o volver más violentos los medios. Eso como comentario y como dato. Ahora bien, ya han mencionado ello y dónde se regulaban. Hacia 1917 se tiene el primer reglamento de la inspección de policía. Hacia 1920 se tiene el primer código sanitario. Bajo estos dos aparatos, la administración municipal se va a valer para controlar dicho servicio. Entonces nos encontramos con un ejercicio del biopoder, porque hay un control por la vida. También hay una cosificación hacia las mujeres, porque se les va a reducir a objetos, a mercancía y a una parte minúscula identitaria de ellas. Bueno, las dejan sin identidad, pero identitarias en el sentido irónico. Y en el de esos dos, y en el aspecto de la biopolítica, vamos a encontrar los mecanismos legalistas para velar en pro de la sociedad, porque ya no se trataba de una cuestión de índole privada, de cuestión meramente sexual que acotaba a ciertos sectores muy específicos, sino que ahora transgredía al espacio público porque se encontraba la buena moral de las familias, la cuestión de la salud con la sífilis, las enfermedades de transmisión sexual. Al menos en los archivos que yo consulto solo encuentro 2 casos de mujeres, una que tenía sífilis y la otra gonorrea. Meretriz es un concepto que siempre va a aparecer al lado de los nombres de las mujeres y que alude a un concepto romano que se acaece en México con la llegada de los españoles y se ve como mal necesario en la prostitución, y a partir de eso se les va a consignar ese nombre. No estoy diciendo que se mantenga de manera lineal, sino que a partir de eso viene esta concepción, este concepto,
se aloja en la segunda mitad del siglo XIX y hacia el XX lo tenemos. Y normalmente siempre van a aparecer estas mujeres registradas en el Hospital Manuel Campos, que va a ser uno de los lugares donde las reclutan cuando ellas atentan contra algún delito o cometen algún delito, o bien necesitan ser hospitalizadas. Y bueno, procedo a hablar del proyecto de 1853 porque Campeche no contaba con un reglamento en forma. Entonces de lo que me valgo es de dicho proyecto para analogar lo que sucedió y llega a suceder en la capital. Bien, el primer punto es definir la simple prostitución y las faltas que de ella dependan para castigarlas. Como comenté, no hay un reglamento, por lo tanto no hay una definición de prostitución, aunque el concepto se utiliza en los documentos. Por lo tanto no hay una sanción específica y lo que lo van a estar sancionando recurridamente van a ser aspectos que se encuentren dentro del Código Sanitario y los aspectos de inspección de policía. El segundo punto es evitar el escándalo y los ataques públicos de las buenas costumbres, ya sea por palabras o por acciones o por cualquier modo. Esto va a ser bastante curioso porque como se encontraban en zonas habitacionales, la zona de tolerancia dentro del centro, los vecinos van a quejarse con que en las mañanas ellas salían con poca ropa, los algodones que dejaban fuera de las casas donde vivían ellas, que no se encontraban como administradas por una matrona, y que la buena moral se veía afectada. Ellas siempre eran las que estaban amenazando la buena moral, y aunque las principales figuras consumidoras sean los hombres, a ellos nunca se les va a mencionar. Por otro lado, las acusaciones que les hacían ellas por la venta de bebidas alcohólicas. Ahí hay un poco de laguna porque no habían casas públicas y ellas mayormente laboraban en espacios como bares y ahí se encontraban registradas. Entonces había contrabando de por medio, por lo que se llega a entender. Hasta ahí puedo comentar para no hablar de más y asumir cuestiones que no he podido descartar. Otro aspecto eran el arresto por riñas y paseos que las meretrices daban fuera de los horarios establecidos, en teatros, cines y demás. Otro, por las faltas que cometían contra las autoridades policíacas, de manera ya sea riñas verbales o físicas. Y bueno, un ejemplo de ello es el documento que aparece, es asunto, pone a su disposición a las meretrices, no omito el nombre porque las familias aún siguen teniendo conocimiento de la existencia del nombre de estas mujeres, y al ciudadano presidente municipal presente, para lo que bien nos tenga disponer, pongo a disposición de esa presidencia municipal en el Hospital Manuel Campos de esta ciudad a las meretrices, eran 2, por embriaguez y riña en vía pública, y en esta prevención al ciudadano por haber sacado anoche una serenata sin el permiso correspondiente. Bueno, primeramente había que sacar un permiso, pero a él solo se le sanciona por el permiso. La riña y la embriaguez era un tema recurrente de lo que se les acusaba a ellas. Y bueno, firmaba sufragio efectivo no reelección, octubre 11 de 1935, Inspector General de Policía Darío Barrera. Algo que me llama mucho la atención es que me topé con una señora que vivió en el centro en los 50s. Entonces ella me llega a decir que los niños, bueno, ella era una niña, se llevaban con las meretrices. La familia no tenía problema con ellas, eran mujeres muy educadas, daban los buenos días, las buenas noches, eran muy reservadas, pero en los documentos deja ver en claro que no. Entonces faltaría ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Si no era un conflicto meramente administrativo
o eran conflictos con familias muy específicas, porque igual algo curioso es que la sociedad campechana en ese momento era de tradición católica. Bueno, otro punto es perseguir tenazmente a los rufianes sin que se entiendan comprendidas en esta persecución las matronas de las casas públicas que estén bajo la vigilancia de la policía. Yo no encuentro, como les comento, el caso de matronas o rufianes de manera explícita. En toda esta temporalidad encuentro infinidades de casos donde hombres con apellidos extranjeros y también, sacaban de trabajar de estos centros a las mujeres y se las llevaban a la vida marital o doméstica. Es bastante curioso porque tampoco ellas van a tener apellidos locales, entonces por ahí hay también habría que contrastar las fuentes. O ejemplo es ciudadano presidente municipal presente, el nombre, se habla de una figura masculina, mayor de edad legal y con domicilio en el predio 211 de la calle 14 de esta ciudad. Ante usted ocurro para manifestarle que con esa fecha he sacado de la zona de tolerancia la Palestina, que se encontraba igual en el centro de la ciudad, a la señora, haciéndome a mí mismo de la conducta de dicha señora ante la sociedad, prestándole mi atenta consideración. Campeche, Campeche, febrero de 1958. Las figuras masculinas y paternalistas van a estar muy presentes. A pesar de que ellos sean los principales consumidores y se encontraban en la administración médica, como mencioné en un principio, la judicial, siempre van a responder por ellas. En estos casos, el Estado lo que va a hacer, el Estado, hablando como administración local, va a conferirle el poder y el control que en algún momento a él le correspondía y se lo pasaba a otro varón, pero de manera, vamos a hablar de lo micro, ¿no? Vamos a hablar de micro. Otro punto es arreglar y distribuir estas casas de manera que la prostitución y las mujeres públicas se concentren en ellas cuando sea posible para evitar escándalo. Hubo una vecindad muy famosa que era la vecindad del Chocolate, igual cerca de la cárcel, en el primer cuadro dentro de la ciudad, y bueno, pero no eran casas públicas, o sea, ahí vivían familias de todo tipo, pero y en gran parte meretrices, pero no todas eran en su 100%, entonces habría que verificar qué estaba pasando ahí. Señora, otro caso, AF, para salir de 8 a 12 horas por las noches podrá concurrir a las funciones de cine que correspondan a la segunda exhibición. Este permiso estará en vigor durante el término de 15 días a partir de la fecha. La interesada deberá guardar el orden y la compostura necesaria, pues en caso contrario se le recogerá el presente permiso y será acreedor a las sanciones correspondientes. Campeche, Campeche, marzo 4 de 1940, El presidente municipal, licenciado Eduardo Lavalle Urbina, quien también sería gobernador de Campeche. Los casos en los que a ella siempre también se les va a acotar en horarios y en espacios, va a ser, se van a encontrar controladísimas, porque hasta la dirección de su casa tenían estas personas. Por ello se hablaba de una cosificación, de un biopoder y una biopolítica, porque siempre se va a estar repercutiendo sobre los cuerpos de esas mujeres como empresas, como una cuestión de que había que controlar la vida, ¿no? De que el Estado tenía responsabilidad para controlar la vida. Bien, vigilar el estado sanitario de las prostitutas a fin de limitar hasta donde se pueda los efectos de la sífilis. Hacia 1936, la empresa Bayer lleva una plática sobre las enfermedades de transmisión sexual para un sector masculino, por una parte. Por otra parte, como comenté, me encontré 2 casos, uno de sífilis y uno de gonorrea. Entonces ahí ponía en duda ya sea la eficacia del sistema o que la sífilis no existían las enfermedades de transmisión sexual a gran escala, o qué estaba pasando, porque no
se registraron o también queda como en incógnita estos asuntos. Otro punto, procurar instruir y moralizar a estas mujeres tratando para ello fundar una casa de corrección. Como les comenté, aquí esto era más de tradición novohispana. Aquí en Campeche no se da la casa de corrección, sin embargo las instituciones fungen, ¿no? La sociedad funge como un medio de mira, es de señalamiento, y al final buscan, aunque se permite, aunque estamos hablando de una sociedad doble moral, porque por un lado es un mal necesario, por otra cuestión las mujeres como libidinosas, fuera de identidad, sin familia, con hijos, también son variantes de las que van a estar recurriendo, y que va a ser como un discurso que emanaba a nivel social y que no se materializaba en este caso las casas de corrección. Bien, para finalizar, es importante señalar que durante todo este tiempo de 1930 a 1958, hasta 1936 se menciona y se institucionaliza la Dirección de Salubridad, estamos hablando de 1934. Hacia 1936 se encuentra el cuerpo médico de la ciudad, que en su mayoría eran varones. De hecho, en los registros del Hospital Manuel Campos se encuentran las bajas, las altas, porque los traslados, las enfermeras, los enfermeros, las cocineras, todo. El Estado pasa a regular la vida de los ciudadanos a mediados del siglo XX. Hay un control excesivo dentro de ellas. Y otro caso es este. Campeche, 10 de abril 1940. Esta presidencia municipal de mi cargo ha tenido conocimiento de que en el domicilio de usted diariamente se produce escándalo, no solo durante el día, sino que hasta en las noches. En la consiguiente molestia para todos los vecinos de esa calle. También ha llegado a mi conocimiento que otras personas que habitan en su predio ejecutan actos reñidos con la moral. En virtud de lo anterior me dirijo a usted previniéndole que evite los escándalos y demás actos consignados de que los vecinos se han quejado, pues en caso de lo contrario le serán aplicadas las sanciones a la que usted será acreedora. En este caso era dirigido para una mujer y aludía a un espacio privado, pero que en el que vivían otras mujeres, ¿no? Y que, bueno, a modo de conclusión puedo decir que las continuidades, la práctica, los mecanismos bajo los que se gestó el comercio sexual, en Campeche, van a ser similares a los de la segunda mitad del siglo XX. Debido a las fuentes, yo no puedo hasta ahora estudiar dichos procesos como antecedentes, pero que de los 70 en adelante va a haber un conflicto latente en torno al permitir o recluir a estas mujeres dentro del ejercicio. Actualmente está permitido en Campeche, pero en su momento en los 80 hubo una crisis para evitar dicho ejercicio. Entonces, por mi parte sería todo. Espero les haya servido de algo y les haya interesado algo. Lamento no estar ahí y muchas gracias.